Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, por esta bendición de rogarle a usted, mi Señor, por sabiduría, mi Señor, y para que usted le dé de nuevo a mi hermano, mi Señor, para entregar su palabra. Dichosos nosotros de escuchar, mi Señor, y Señor, que sea usted ayudándonos a comprender, mi Señor. En el nombre precioso, mi Señor Jesús, le agradezco todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a leer en Segunda a los Corintios ahora el capítulo 3, que había quedado pendiente. ¿Ya? La semana pasada pasamos de largo. Ya, capítulo 3 vamos a leer entonces. Yo voy a leer verso primero. Bien, vamos a leer los primeros versículos. No son largos estos capítulos, así que esperan el Señor que en 2 estudios lo hagamos. Verso primero, capítulo 3 de Segunda a los Corintios. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hasta ahí nomás. Estos versículos. Entonces, donde quedamos, es que desde el capítulo 2, verso 14, hasta el 6, 13 aproximadamente, el apóstol Pablo está tratando de algo nuevo que es llamado nuevo pacto, pero eso en comparación con el pacto antiguo, el pacto mosaico. Bueno, y todo esto es por causa de aquellos que están entrando, que están procurando de establecer nuevamente a los creyentes, establecerlo y colocarlos bajo la ley, bajo los mandamientos. Entonces, por eso el apóstol Pablo está aquí recordando y desarrollando el nuevo pacto para que los corintios, bueno, y nosotros también podamos saber de esto, puedan ellos reestablecerse en la gracia, que es el tema, ¿verdad?, del nuevo pacto, el Espíritu Santo, la justificación, la gracia de Dios, la libertad que aparece allá en Gálatas, etcétera. Entonces, al volver al nuevo pacto, al antiguo pacto o a la ley, en realidad pierdes mucho, porque como vamos a ver ahí, tiene por supuesto su gloria y su importancia, pero el nuevo pacto es superior en muchos puntos que va a ir desarrollándose. Entonces, cuando él comienza con respecto a recomendarse a sí mismo, en realidad el apóstol Pablo no tiene necesidad de recomendación porque la realidad de la recepción del Espíritu Santo por el Evangelio que él, Timoteo y Silas llevaron, son ellos mismos, está en ellos mismos, en sus corazones. La nueva creación, la nueva realidad espiritual está en ellos. Entonces ellos lo que tienen que hacer es vivir, ¿verdad? Y restablecerse, lo repito, y transitar en cuanto a la nueva realidad espiritual. El punto es que la exposición de estos falsos apóstoles o falsos maestros también que eran judaizantes, como hemos dicho, seguramente encomendados o encomendándose a sí mismos desde Jerusalén,
hablando que los apóstoles reales, según ellos, y no Pablo, los enviaron, lo cual no es verdad, porque en el capítulo 15 de los Hechos expresa que ellos no han enviado a nadie, sino que se enviaron a sí mismos. Entonces, ellos están procurando, en realidad, con su astucia, con su intención de ganarlos, de quitarles a ellos el poder vivir una vida eh, guiada por el Espíritu de Dios, en el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces, aquí está del 2.14, que ya vimos una parte, hasta el 6.13, el, el tema del nuevo pacto. Entonces, verso primero dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o recomendación de vosotros? Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, ¿acaso ahora ya me estás desconociendo? Ya, cuando uno, por ejemplo, alguien le debe a otro, se hace como el desconocido, o como que no lo conoce al otro, ¿verdad? O cualquier cosa que haya hecho, algún daño o alguna deuda, se hace el que no lo conoce. Pero aquí él era bien conocido. Entonces dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o sea, nosotros ahora tenemos que hacer algo. Ese es un reflexivo, a nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos que hacer algo ahora para hacernos conocidos a vosotros. ¿Tenemos que hacer algo? Si ya lo habían hecho. Entonces lo estaban desconociendo, lo estaban dejando. Dice, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Aquí claramente está aludiendo a los judaizantes, porque seguramente traían cartas y quizás ¿quién las firmó? Pues menos los apóstoles. Entonces traían cartas de Jerusalén, diciendo que venían de allá y que tenían la autorización divina, apostólica divina. Y en realidad ni los apóstoles ni Dios los envió a ellos. Entonces, ¿tenemos necesidad de carta de recomendación? Y aludiendo a los otros como ellos, ¿acaso? ¿Acaso no nos conocen? Por ejemplo, si un creyente va a algún lugar donde lo conocen, ¿para qué va a llegar carta de recomendación si ya lo conocen? ¿Para qué? No es necesario. Las cartas de recomendación son cuando los creyentes no son conocidos. Pero bueno, se usa a veces, e igual, aunque lo conozcan, se usa para que todo sea más formal. Pero no necesitaría carta de recomendación si uno es conocido en algún lugar. ¿Para qué? Entonces dice, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o sea, que a ellos alguien le dé carta de recomendación para ellos, o de recomendación de vosotros, es decir, o sea, si nosotros salimos de ustedes después a otros lugares, necesitamos también cartas de ustedes para los otros lugares. Si era conocido en todos los lugares, era conocido en las iglesias, tanto él como Timoteo y Silas y otros hermanos, no necesitaban cartas, eran conocidos. Deberían recibirlos con los brazos abiertos, pero ahora estaban cerrándole la puerta por causa de los otros, por causa del trabajo de los otros, porque el trabajo es fuerte y además procuraban atraer a los corintios. Entonces el apóstol Pablo está aquí y comienza a hablar de la realidad que hay en ellos por causa del evangelio o del ministerio del servicio que el Señor les ha enviado a hacer. Y el resultado son ellos mismos. Entonces dice, verso 2, mire cómo trata el asunto del apóstol Pablo. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Quiénes son? Vosotros. Entonces dice, escrita en nuestros corazones, o que han sido escritas en nuestros corazones. Y después dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, el apóstol Pablo podía hablar de ellos, podía hablar de que ellos recibieron al Señor, podía hablar de que ellos abrieron su corazón al Evangelio, podía decirlo. Entonces decía, escrita en nuestros corazones. Es decir, ellos estaban en el corazón de ellos y eran conocidos por causa de los apóstoles o de los ministros que se acercaron a llevar el Evangelio. Entonces decía, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. Entonces, en el fondo, ello era la recomendación, el resultado del ministerio del apóstol Pablo.
dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, aquí leída, la palabra leer, es la misma palabra que aparece al principio en el Apocalipsis, que es leer públicamente. Entonces era de conocimiento público que ellos habían creído por el ministerio de los hermanos, del apóstol Pablo y de los hermanos que estaban con él. Entonces dice, conocida y leída por todos los hombres. ¿Necesitaban carta de recomendación? No. Si las cartas eran ellos mismos, que estaban en los corazones de ellos, y además eran aquellos que los de afuera, al verlos a ellos, el resultado eran cartas que los hombres eran conocidos públicamente como aquellos que habían recibido el Evangelio a través de el servicio del apóstol Pablo, de Silas y Timoteo, no de los judaizantes, no de ellos. No necesitaban cartas como los judaizantes. Entonces, en el fondo ellos tuvieron temor de los de Jerusalén, tuvieron temor de haberse equivocado el apóstol Pablo, lo cual seguramente expresaban los judaizantes que Pablo se había equivocado y que era uno que estaba en contra de la ley, y es por eso que a ellos nunca le habían dicho que se pusiesen bajo la ley. Eso decían del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nunca habló mal de la ley. Siempre habló bien de la ley, pero habló de manera correcta. El problema es que ellos hablan de la ley. Mire, hablar bien de la ley o que la ley salva, que eso no es hablar bien de la ley, porque la ley no tiene ese poder. Hablar bien de la ley es hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de la ley. Por ejemplo, de María, hablar bien de María, hablar cosas superiores de María, que no están en la Escritura, que no son correctas, que pasan más allá de lo que Dios dice, no es hablar bien de María, no es hablar bien de ella. Hablar bien de María, hablar lo que la Biblia y Dios habla de ella. Eso es hablar bien de María, por ejemplo. Entonces el apóstol Pablo hablaba correctamente de la ley. Entonces él después va dando más argumentos. Mire, veamos el capítulo 7, verso 3, con respecto a lo que ellos son para el apóstol Pablo, cómo están ellos en su corazón. Mira lo que dice. Dice, verso 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Ese antes, ¿cuándo fue? No necesariamente ahora en la carta, seguramente lo dijo antes. Seguramente lo dijo antes. O a lo mejor lo dijo en esa carta severa que él escribió, que a pesar de todo, ellos estaban en su corazón. Entonces dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. ¿Ya? Miren, le voy a invitar a leer en Romanos 16:1 con respecto a las recomendaciones, ¿ya? 16:1, Romanos. Veamos algunos casos. 16:1. Aquí habla de Febe, que es recomendada por el apóstol Pablo para que la reciban bien allá en Roma. Veámoslo, dice así. Verso primero del capítulo 16 de Romanos. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Era de Corinto y ahora seguramente era la portadora de la carta a los romanos. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, Febe no era conocida, entonces la recomienda. Ahí sí, po. Pero Pablo era desconocido, no, po. Febe sí, era desconocida, por tanto, la recomendación del apóstol Pablo es correcta. Bien. 1 Corintios 16:10. Timoteo tal vez era de alguna manera conocido, pero aquí recomienda sobre un punto, dice así, 16:10 de 1 Corintios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Probablemente Timoteo antes estuvo con Pablo, ahora iba a ir solo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, es decir, que también se le provea la ayuda necesaria para movilizarse, para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Aquí es una recomendación quizás de alguien que era conocido, pero a lo mejor no tan conocido como Pablo, pero también
el apóstol Pablo habla para que lo reciban de manera correcta. Y Colosenses 4:10, otro caso para que lo tengan ahí y puedan también verificarlo. Colosenses 4:10 dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, que este es Juan Marcos, el que escribió el libro, el Evangelio de Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera a vosotros, recibidle. Entonces lo recomienda. ¿Ya? Si fuera a vosotros, recibidle. Seguramente no era conocido aquí, pero le dice el apóstol Pablo que lo reciba. Entonces él recomienda a los que no son conocidos. Pero aquí dice que ¿él acaso necesita esa carta de recomendación? ¿Acaso no era conocido? Sí lo era. A los no conocidos sí, pero él era conocido. Y las cartas eran ellos mismos. Mire cómo habla el Señor, cómo los trata. O sea, él quiere que ellos se den cuenta de la obra que Dios había hecho en ellos. Y esa era la recomendación. ¿Qué cosa? Su servicio para con sus vidas, con sus almas. ¿Y qué habían hecho los otros? Simplemente llevarlos al error. Y quiere que ellos se den cuenta. No que ellos se vuelvan a Pablo porque es Pablo, sino que se vuelvan a Pablo porque Pablo lo que llevaba era el ministerio o la revelación del Señor. Era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pero además él llevaba la verdad, la revelación del Señor. ¿Acaso os ha mentido Tito? ¿He mentido yo? ¿Os ha mentido Tito? ¿Alguno de nosotros os ha mentido a vosotros? ¿O hemos llevado la verdad? Dice después. Le llevó la verdad. Entonces dice después, verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, mire, escrita no con tinta, ¿ya? Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Claramente alude a la ley mosaica, que estaban los otros tratando de hacerlo volver allá. Entonces el apóstol Pablo lo que quiere decir distinguir. No está en contra de la ley, pero está haciendo distinciones con respecto a la ley de Moisés, que no nunca hizo ni procuró lo que ellos tenían ahora, que es algo totalmente distinto a la ley mosaica, una realidad muy distinta, espiritual. Entonces dice, vamos viendo, verso 3, siendo manifiesto, o mejor siendo manifestados ellos, que sois carta de Cristo. ¿Cómo? Expedida o ministrada, esa es la palabra, por nosotros. Es una carta, por así decirle, que fue escrita por ellos. Dice, no con tinta. Y aquí la palabra tinta es la palabra negro, ya que seguramente tiene que ver con el color de la escritura, la tinta que usaban para escribir. Entonces dice, no con negro, no con tinta, como fueron escritos probablemente primeramente de la mano de Dios fueron escritas los mandamientos, no así, no con tinta, no con tinta en un papel o en una tabla, no así. Dice, no en tablas de piedra, al, claramente con respecto a los mandamientos, sino, es decir, en vez de eso, en tablas de carne del corazón. Y aquí está expresando que después va a hablar relacionado con el nuevo pacto, que lo vamos a ver después. Es verdad que el nuevo pacto fue dado a los israelitas, pero ahí vamos a ver la relación que tiene con la iglesia en un sentido o con la realidad espiritual de los creyentes en el día de hoy. Aunque sí fue dada a los israelitas y va a ser plenamente cumplida con el pueblo de Israel, porque ese pacto o esa promesa fue hecha a ellos, pero nosotros gozamos o disfrutamos mucho de lo que está expresado en el nuevo pacto. Ahí vamos a ver si alcanzamos a verlo. Entonces dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo ministrada o expedida por nosotros, escrita no con tinta. Aquí la ley no tiene nada que hacer. La ley lo único que hacía es manifestar el pecado, pero también la ley
tenía otras funciones, mostraba la perfección de la, de la naturaleza de Dios, mostraba la perfección de Dios. La ley mostraba eso, su perfección, la cual el hombre en ningún momento podría alcanzarla. Imposible. Pero la ley es perfecta, es santa, es justa, santa, ¿verdad? Y buena. Y la ley fue dada para manifestar el pecado, pero también para mostrar la perfección de Dios, pero también para condenar por causa de no ser cumplida. Entonces, eh, el que se ponía bajo la ley vivirá por ella. ¿En qué sentido? En el sentido que tiene que cumplirla perfectamente. Si no la cumple perfectamente, no puede. No puede tener vida y no hay nadie que sea justificado por medio de la ley, ninguno. Entonces dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón o de corazones de carne, corazones de carne. Entonces, dice, esta escritura es en el corazón. Y eso es que la palabra de Dios fue dada al corazón de ellos. La palabra de Dios alcanzó sus corazones. Y por eso dice que fue escrita a sus corazones a través del Evangelio, del ministerio. La palabra del Señor fue grabada en sus corazones. Y esto dice, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿Y quién la escribió? El Espíritu, dice, del Dios vivo. No con tinta, no con negro, sino, en vez de eso, con el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu es el que escribe, por así decirlo, es el que permite, el que hace la obra de grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso cuando uno estudia la Biblia, hay que depender del Espíritu de Dios, porque Él es el que graba, el que recuerda las cosas de Dios, por el Espíritu de Dios, no la naturaleza humana. No tiene nada que hacer la naturaleza humana, ni mi memoria, nada. Uno puede tener mala memoria, pero el Espíritu de Dios nos recuerda las cosas que han sido guardadas en cuanto a su palabra. El Espíritu de Dios hace la obra, enseña, guía y recuerda también. Entonces dice que enviará el otro consolador, el cual os recordará todas las cosas como yo os las he enseñado. Entonces el Espíritu Santo recuerda las cosas. No importa aquí la que uno tenga mente mala, igual las recuerda. Hace esa obra, el Espíritu de Dios. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ellos saben que lo que hicieron era en el poder de Dios. Y dice mediante Cristo, ¿por qué? Porque Él es el que fue presentado. Él es el medio por el cual primeramente se establece este nuevo pacto y por medio del cual se da a conocer este mensaje. Entonces dice, y tal confianza dice, tenemos mediante Cristo, ya, para con Dios, en realidad la palabra es cerca de Dios. Entonces esa confianza, esa persuasión, esa seguridad que ellos tenían con respecto a lo que había acontecido en los Corintios, con respecto a que ellos eran cartas expedidas por ellos, con respecto a que en su corazón había sido escrito la ley por el Espíritu de Dios, no en tablas, sino en su corazón. Dice, y tal confianza o seguridad tenemos mediante Cristo, y dice, cerca de Dios. Aquí todo depende de Dios. Y el Cristo es de Dios. Por eso aquí el Cristo ya tiene artículo, ¿ya? Entonces el Cristo, el ungido de Dios, pertenece a Dios. Y esto lo hace cerca de Dios. Lo repito, esa palabra cerca de Dios es lo mismo que el mismo preposición que aparece ahí donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando dice con Dios, una traducción es cerca de Dios. Y aquí la misma preposición. Entonces dice, y tal confianza o seguridad tenemos por medio de el Cristo cerca de Dios. El Cristo que pertenece a Dios, cerca de Dios. Entonces era una confianza en Dios.
no era de ellos, no era un mensaje de ellos, y además, ahora va a hablar que la suficiencia para lo que ellos hicieron tampoco viene de ellos, sino de Dios. Verso 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, ellos saben que su plena confianza es en Dios. Los judaizantes, los que están entrando ahí, solamente confían en sus poderes, en su naturaleza, no en Dios, porque lo más probable es que Dios no los haya enviado. Lo repito, el apóstol Pablo no tenía ni un problema en que fuera otro hermano a servir allá, ni un problema con la verdad y que Dios los enviara. El problema es que estos estaban robándolos para ellos, para hacer lo que ellos querían, se estaban aprovechando, se estaban incluso enseñoreando, ¿verdad? Y se estaban apoderando de ellos para sacar provecho de ellos, tanto en cuanto a las personas como a lo material, estaban sacando de todo. Y los corintios, el problema es que lo estaban aguantando. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, siendo vosotros eh, sensatos, ¿verdad? Ellos estaban permitiendo a los necios. Y no solo permitiéndolos, sino haciéndoles caso a los necios. ¿Y los necios qué son? Los judaizantes. ¿Cómo los trata? En el fondo, en el fondo el apóstol Pablo sabe lo que Dios hizo, sabe lo que Dios ha hecho en él, sabe de su envío y sabe lo que Dios ha hecho en los corintios. Pero esa competencia no viene de Pablo, o esa suficiencia. Por supuesto habla de él, pero también habla en segunda persona plural, porque en nosotros, ¿verdad? Porque también él incluye a Timoteo y a Sila, y a todos los que han servido en medio del pueblo de los corintios. Entonces dice, no que seamos competentes, es decir, dignos o capaces de. No es la capacidad de ellos, ni siquiera la suficiencia de ellos, para nada. Sino dice por nosotros mismos. Y nuevamente reflexivo, no es una cosa que nosotros podamos hacer, nuestra capacidad, nuestra suficiencia o nuestra dignidad incluso. Nada de eso. Sino dice para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, como para atribuir a mí mismo, a mi propio crédito. Dice la palabra esa, pensar, significa crédito, ¿ya? La transformación de las almas. Él no se acredita para sí mismo la transformación de las almas, no se la atribuye a su propio poder, sino a Dios. Él no transforma las almas, él no salva a nadie, pero sí la suficiencia para que ello acontezca es de Dios y el poder es de Dios. Y esa es la palabra allí. Pensar es considerar, es atribuir y además a propio crédito la transformación de las almas. Considerar como si este poder y capacidad fueran de ellos, no, no. Los otros eran autosuficientes, los judaizantes. Mire, todo creyente carnal, todo ministro carnal, ya como los judaizantes y otros también que quieren llevarse a la iglesia para la casa, es solamente capacidad humana, porque Dios nunca ha hecho eso. El apóstol Pablo los quiere para ellos, ¿en qué sentido? En el sentido de que sean para Dios. Pero no, nunca se ha apropiado de ellos, nunca se ha enseñoreado de ellos, jamás. Entonces dice, no que seamos suficientes, dignos o capaces por nosotros mismos, no sale de nosotros, para pensar, ¿verdad? Como si nosotros pudiésemos salvar o transformar las almas como de nosotros mismos, nuevamente, lo repite, sino que nuestra competencia o suficiencia proviene de Dios. Entonces, la forma, ¿verdad?, de la transformación de esas almas es operada por el ministerio apostólico. Eso sí que lo concede, pero ese ministerio apostólico, ¿verdad?, es por medio del poder de Dios, no de ellos. Dios lo llamó, Dios lo envió. Jesucristo lo envió, ¿verdad? El apóstol Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, además
Eso, el poder, la gracia y el apostolado, como dice allá en Romano, fue recibida por Dios, fue dada por Dios. Miren, a ver, parece que capítulo 15, ya dice en 15:10 de 1 Corintios, lo voy a leer. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por supuesto, hay una disposición, hay una disposición de la persona, ¿verdad? Hay un trabajo, ¿verdad? Hay una intención de estar en las cosas de Dios, de estudiar la palabra, de llenarse de su palabra, de sus verdades. Y el Pablo, claro, recibía en ese tiempo que aún no estaban todos los escritos, recibía las revelaciones directas, en un sentido era un profeta. Pero él dice que todo lo que hacía era por la gracia de Dios, y la gracia es lo que capacita, es lo que hace suficiente al siervo de Dios para servir. Y en este tiempo es igual. La gracia de Dios para servir en el Evangelio, la gracia de Dios para servir en el ministerio, no en la capacidad humana, querido hermano, no sirve. No sirve la capacidad humana. El Señor hace suficiente y competente a aquellos que dependen del poder y de la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo eso, porque dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, su origen es divino, no es humano, no es de Él, no de nosotros mismos, no de nuestra capacidad, no de dentro de nosotros. Por eso es un reflexivo, no de nosotros, no, eso, no, imposible, no tengo nada que hacer ahí. Esa es la reflexión. Pero dice que sí hay un poder y una gracia en Dios, y de Él proviene. Y por eso Él puede servir, si no, no podría hacerlo nunca, jamás. Y eso es lo que él desea que los corintios comprendan, y que los que están allí hablando mal de él y alejándolos, procurando alejándolos de él, ellos no tienen eso, dependen de sí mismos. Y hay muchos así, y muchos incluso en la iglesia que tienen ese mismo pensamiento, capacidad propia, personal. Hay que procurar reconocerlo, entenderlo. Procura ganar a la iglesia para sí y no para el Señor. Verso 6. El cual, es decir, Dios, asimismo nos hizo ministros, ¿ya? O servidores competentes de un nuevo pacto. Miren lo que dice. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces aquí él está mostrando que lo que les llevó a ellos era algo nuevo. No está hablando en contra de la ley, sino que está diciendo que hay una nueva realidad la cual él les llevó, y que el Señor les hizo suficiente, ¿verdad? Servidores suficientes, competentes, dignos, capaces, pero por el poder de Dios, de un nuevo pacto, no el pacto mosaico. Dice después, lo trata de identificar, que ellos pueden identificar unos con otros, no de la letra, es decir, no la que escribió Moisés, la cual tiene su valor, sino del espíritu. Entonces aquí está el Espíritu de Dios operando, ¿ya? Escribiendo esto, dice, en los corazones, como lo he dicho antes, porque la letra mata. Entonces en muchos lugares dice la letra mata, entonces no hay que leer la Biblia, solamente hay que orar y el Espíritu de Dios lo guía a uno, y no hay ni una enseñanza ahí, po. No hay poder, no hay ministerio, nada. La letra mata aquí es la ley, mata, la ley. No, no la Biblia, es la ley la que mata. ¿En qué sentido? Que la ley, al no ser cumplida, su resultado es muerte. Y nadie ha sido justificado por medio de la ley. Vamos a ver los textos ahora. Más el Espíritu vivifica. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, la ley era para que los hombres se dieran cuenta que eran pecadores y se volvieran a Dios. Pero nadie nunca ha podido cumplir la ley. Los justos en el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo de los Evangelios, ya los justos, como, como expresa la escritura de muchos creyentes, por ejemplo, del mismo José, que era justo, es porque él se dio cuenta que era imposible cumplir la ley, pero reconoció que la ley era santa, era justa y era buena y era de Dios, pero que él necesitaba la obra de Dios en su vida, porque por la ley nunca iba a poder ser salvo. Para eso era la ley,
para que se manifestase el pecado, como lo dice allá en Gálatas, en el capítulo 3. Entonces dice, el cual eh, hay un término ahí eh, que significa también, ¿ya? Entonces, el cual también, ¿ya? También asimismo nos hizo ministros o servidores competentes. Tenía que serlo así, o sea, Dios tenía que capacitarlos para eso, porque ellos solos no podían. Tenía que Dios hacer lo suficiente de un nuevo pacto, un nuevo pacto. Vamos a leer algunos textos del nuevo pacto. No sé si algunos de ustedes han leído sobre el nuevo pacto, vamos a leerlo, que fue dado a Israel, pero ahí nos vamos a dar cuenta que tiene realidades que también nos alcanzan y nos benefician a nosotros. ¿Ya? Vamos a ver primero en Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver las características de este nuevo pacto. Ezequiel 36, vamos allá. Versículos 26 y 27. Vamos a leer desde el 24, dice así. Ezequiel 36, 24, dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esto va a ser en el tiempo del milenio. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré en ese tiempo futuro. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y mira lo que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cómo lo van a hacer? No por la carne, no por su poder, sino por el espíritu, dice que él pondría dentro de ellos. Eso va a ser en el futuro. ¿Ya? Pero nosotros, muchas de esas realidades están en nosotros ahora a través del nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. Entonces, este nuevo pacto que es con Israel necesitaba, de todas maneras, la obra del Señor en la cruz del Calvario, y en base a esa obra, ellos van a poder recibir esta realidad. Era necesaria para el nuevo pacto con Israel, pero nosotros gozamos de realidades espirituales que están en el nuevo pacto. Veamos en Jeremías 31. Jeremías 31. Vamos a leer lo más importante nomás. Jeremías 31, 31. Dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, es con ellos el nuevo pacto. Este nuevo pacto, su cumplimiento total es con ellos de manera exclusiva. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. O sea, no como el pacto mosaico, que era condicional, es decir, dependía de que ellos obedecieran, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, ¿ya? Es decir, después de las tribulaciones. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, Israel. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esas realidades que serán para Israel son realidades que están en el momento actual. Entonces, por ejemplo, ahí dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón por el Espíritu.
y yo seré a ellos por Dios, etcétera. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Ahí cuando dice, todos me conocerán, lo que pasa es que allí el resto fiel de los israelitas, los que reconozcan al Señor en su segunda venida, ellos van a recibir esa realidad. Todo el Israel creyente, el resto fiel. Pero eso es lo que nosotros tenemos también. Nosotros conocemos a Dios por la realidad del Espíritu. Nadie nos tiene que decir a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, conoce a Jehová porque ya lo conocemos. Pero no es algo general en todas las naciones gentiles, pero tampoco todos los judíos serán salvos. Pero los que reciban eso, ellos no necesitan que nadie le diga, conoce a Jehová, porque lo conocerán como nosotros lo conocemos ahora. Veamos un texto y aquí va a haber algo que trasciende más allá de Israel con respecto al Señor, al siervo de Jehová. Veamos en Isaías 49, un texto que para mí es bastante importante. 49:6, miren lo que dice. Dice así, 5, versículo 5. Isaías 49:5 dice así. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Entonces aquí es dado dice, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, lo que no aconteció por medio de la ley. Entonces, el Israel falló, tanto para sí mismo como para las naciones. Y mira lo que dice ahora. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, lo cual sí es correcto. Y para que restaures el remanente de Israel, el remanente creyente, también es cierto. También te di por luz de las naciones. Aquí están todos los demás. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, el hecho de que las naciones van a ser salvas seguramente en el milenio, pero eso también, en un sentido, habla de que las naciones también van a recibir esa realidad. Y en la iglesia, que es algo que no aparece en el Antiguo Testamento, es algo que no está ni siquiera revelado en un sentido, pero sí está la obra de Cristo, que también nos alcanza a nosotros. Entonces, muchas de esas realidades se manifiestan en este tiempo, las cuales también se manifestarán en el milenio para Israel, pero también para las naciones. Ahí sí que Israel va a ser un siervo y además un testimonio para las naciones, lo cual no fue por medio de la ley de Moisés. Pero en cuanto al nuevo pacto, sí, ahí sí, porque el Espíritu de Dios va a habitar en ellos. Mire, leamos en Hechos, espérense, a ver, capítulo 1, verso 14. Miren lo que dice del profeta Joel. Hechos, disculpen, 2:14. Dice así, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque pensaban que lo que estaban hablando en lengua estaba hablando así como borrachos, pero era muy temprano para que tomasen vino. Mire lo que dice. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vino tomaban después de las 10 de la mañana, y ahí eran las 9 de la mañana. Entonces ellos no podía ser que estuviesen llenos de mosto, como decían, o ebrios. Mira lo que dice el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra.
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, aquí está hablando de que el Espíritu Santo ha sido derramado. Y los judíos, los casi 120, no sabemos si los varones y las mujeres, pero los judíos que estaban allí hablaban en lenguas que eran idiomas, ¿verdad? Y después algunos reconocían que eran idiomas de sus propios pueblos, judíos que vivían en la dispersión. Y habla de Joel, que Joel tiene que ver con el nuevo pacto hecho con Israel. Y aquí usa el texto porque características del nuevo pacto hecho con Israel se están cumpliendo en esta era. Por eso usa el texto. Por ejemplo, dice en el verso 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Por ejemplo, en el 18, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso en el cumplimiento del nuevo pacto hecho con Israel. Pero el Pedro lo usa en el día de Pentecostés, es decir, usando ese texto en cuanto a características que están aconteciendo en este tiempo. Entonces las profecías a veces tienen cumplimiento doble o triple incluso. Entonces la profecía de Joel se cumplió en parte en el día de Pentecostés, pero su cumplimiento pleno y completo será hecho en el milenio con el pueblo de Israel, porque el nuevo pacto fue hecho a Israel, pero este tiene características. Entonces, veamos nuevamente el verso 7. El verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Es decir, que ahora, por la fe en el Señor, se recibe el espíritu, y el espíritu lo que hace es que graba en nuestros corazones la ley de Dios, la graba en nuestros corazones, a través de su palabra también. Entonces, esto ya no es algo que dependa del hombre, de lo que el hombre haga, sino que lo que el Espíritu haga a través del hombre, si yo también se lo permito. O sea, el Espíritu cuando uno recibe al Señor es salvo, pero también la obra posterior es que uno se lo permita y también en comunión con la palabra de Dios. Entonces dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es que ellos habrían de creer en Jesucristo, recibir la salvación por medio del Señor, y que el Espíritu recibiría el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios vivo. Entonces ellos dice aquí, dice que siendo manifiesto, el verso 3, que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
Entonces el Espíritu del Dios vivo está escribiendo en sus corazones las verdades de Dios. Entonces después dice, porque porque la letra mata, no de la letra, sino del Espíritu, el verso 6, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Mire, vamos a ver un texto en el capítulo 8 de Romanos. 8:3 dice así. Estoy en 1 Corintios aquí. Capítulo 8, versículo 3. Versículo 2. Capítulo 8, Romanos, versículo 2, dice así. Porque la ley del Espíritu de vida, o que es vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley. Y que no puede ser, la ley del pecado y la muerte no puede ser esa librada, no lo puede librar la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu que es vida. Me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, entonces el problema no era la ley, el problema es nuestra debilidad, la debilidad de los judíos era el problema. Aquí Pablo es judío, entonces la ley no pudo hacer lo que quería hacer por su debilidad, no porque la ley fuera débil. Él era débil por la carne, no podía cumplirla. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, es decir, el sustituto, y a causa del pecado es que Él vino como sustituto, fue hecho carne, por causa del pecado vino a arreglar el problema del pecado. El Señor condenó al pecado en la carne, y lo más probable es que aquí es en su carne, en la carne del Señor. Podría ser el pecado en la carne de nosotros, pero también puede ser que condenó al pecado en su carne o en su cuerpo cuando murió en la cruz. Las dos posibilidades son. Y el verso 4. ¿Cuál es la idea de todo eso? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo? Claro, por el Espíritu de Dios que tenemos nosotros cumplimos la ley. Nosotros no tenemos que ponernos bajo la ley, porque por el Espíritu nosotros cumplimos la ley. El propósito de eso es para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, porque es imposible que la ley la cumplamos conforme a la carne por nuestra debilidad, sino conforme al Espíritu. Ahí sí. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros conforme al Espíritu. Entonces, por el Espíritu de Dios se cumple la ley. Eso es lo que está diciendo. Era imposible por causa de la debilidad de la carne. Pero por el nuevo pacto, sí, se cumple la ley. Y no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Mire, veamos un poquito algunos textos, lo último ya, con respecto a la imposibilidad de cumplir la ley. Dice, veamos ahí en Romanos 3, 19 y 20. Es lo último que vamos a ver ahora. Romanos 3, 19 y 20. Dice así. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, todo lo que dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, está hablando de los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si ellos no pudieron cumplir, si ellos quedaron bajo el juicio de Dios por causa de no poder cumplir la ley, por la debilidad de la carne que hemos visto, por la imposibilidad de cumplir la ley, entonces dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es imposible por la ley quedamos bajo el juicio de Dios, y de hecho el Señor fue hecho maldición, porque nosotros hicimos de la ley maldición. Gálatas 3:13. Entonces dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Bueno, es el conocimiento del pecado porque la ley eso es lo que hace. Entonces la ley lo que tenía que hacer era manifestar la imposibilidad de cumplirla. No matarás y yo quiero matar. No codiciarás, dice el apóstol Pablo, y lo que más hacía era codiciar. No mentirás y lo que más hacemos es mentir.
O sea, el pecado hace que uno se manifieste la realidad que hay en nuestros corazones. Eso hace la ley. Pero la ley, como dice Gálatas, fue expresada para... bien, hermano Leoncio, muy buenas noches. Entonces, la ley fue dada para que se manifieste la ley y, y así, entendiendo nuestra imposibilidad y nuestra maldad y nuestro pecado y nuestra condenación, ¿verdad? Que la merecemos, en el nuevo pacto seamos llevados hacia Cristo. Eso está en Gálatas, en algún momento lo vamos a ver. También podemos ver el mismo Gálatas, capítulo 3, versículos 10 y 11. Gálatas 3, 10 y 11. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, los judaizantes, esos que estaban entrando en los Corintios, que también están aquí en Gálatas, y Gálatas fue escrita antes de los Corintios, entonces estaban aquí y después se fueron para allá. Entonces estaban recorriendo la iglesia, esto, con la mentira, con el error, con la falsedad. Entonces, todo lo que depende de las obras de la ley, ellos estaban haciendo que los corintios dependieran de las obras de la ley. Y los corintios estaban asintiendo a eso, estaban haciéndoles caso y estaban dejando al apóstol Pablo. Era gravísimo. Entonces dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, o sea, se están poniendo bajo maldición los corintios. Y todo creyente, aunque sea creyente, va a poner bajo eso, ya siendo creyente. O sea, no tiene necesidad de ponerse bajo la ley, porque los que se ponen bajo la ley están bajo maldición. Y los corintios estaban poniéndose bajo ellos y no iban a disfrutar la gracia de Dios. Entonces dice, maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras, cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, fue abierta una puerta para salvación. Fue abierta un nuevo pacto para salvación. Y ese nuevo pacto habla de lo que Dios hace cuando uno cree, no lo que yo hago. Entonces, los creyentes no tenemos que hacer, no ponernos bajo la ley. Hay muchos creyentes que se ponen bajo la ley, hay que ser esta, aquí, allá. Y el Espíritu de Dios, aunque está en ellos, no hace absolutamente nada. Eso es carnalidad, total carnalidad. Eso no es así. El poder real es por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá, no por la ley. Entonces, por la fe ya hay justicia y hay vida, pero por la ley no, por la ley no hay. Entonces, los en los Gálatas se estaban poniendo también, estaban ahí los judaizantes y los corintios también. Por eso el apóstol Pablo le muestra esta nueva apertura divina. La ley era que el hombre tenía que hacer, lo que el hombre tenía que hacer, lo que el hombre tenía que responder, lo que el hombre tenía que obedecer en cuanto a la ley. En cambio aquí, en el nuevo pacto, es lo que Dios hace. Y eso lo hace en el tránsito o a través de la fe para con el hombre. No por las cosas que hace, sino por la fe. Leamos el texto por última vez. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros o servidores competentes suficientes en el poder de Dios de un nuevo pacto, lo hemos visto, no de la letra, sino del espíritu, es decir, no de la ley, porque la letra mata, lo hemos visto, es para condenación, es solamente para conocer el pecado y es maldición, y no justifica tampoco, más el espíritu, dice, vivifica. Saben que la ley exige una obediencia perfecta, no algunas cosas. Mire, en Santiago, me parece que el capítulo 2, mire lo que dice, 2:10, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. En un punto, o sea, el único
que pudo cumplirla totalmente y no ofender en ningún punto fue el Señor, porque Él fue hecho hombre y Él nació bajo la ley, ¿verdad? En Gálatas 4:4, Él nació bajo la ley. Entonces, era de la tribu de Judá, pero nació bajo la ley. El único que pudo cumplirla sin faltar en ningún punto fue el Señor. Ningún hombre puede decir que ha podido cumplir la ley plenamente. Pero el nuevo pacto no depende de eso, sino de Dios, de lo que Él hace cuando uno cree. Y eso es lo que está diciendo, que los corintios recibieron eso. Si ustedes creyeron, recibieron al Señor. ¿Por qué se están poniendo bajo una ley que lo único que hace es condenar? Después va a hablar de eso también, del ministerio de muerte y de justificación, etcétera. Así que bueno, ojalá que esto nos ayude para entender un poquito más lo que el apóstol Pablo enseña y pudimos entrar un poquito en el nuevo pacto, que es un tema precioso. Ojalá puedan tener los textos y lo puedan repasar. Es muy hermoso, pero hay que pensar que el nuevo pacto, todos los pactos fueron hechos con Israel, pero en la iglesia, la realidad de la iglesia es que en base a la obra de Jesucristo recibimos muchos beneficios, por así decirlo, o muchas eh, características hay en la iglesia que están en el nuevo pacto, pero cumplimiento pleno y total va a ser con el pueblo de Israel. Muy bien, hermanos. Eh, Amador, ¿te animas para orar para terminar el estudio? Amador, ¿estás por ahí? Ahora sí. Ya, ok. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, sí. Ya. Bueno, a Dios Padre rogar por todos los amigos que estoy conociendo y a ustedes. Y también orar para todos los amigos que están ahorita en esta guerra que se ha desatado allá en, ya sabemos, ¿no es cierto? Orar por los hermanos que están también enfermos, que se recuperen de todo. Y por la salud de todo, de usted también esté bien. Y agradecer que usted también nos imparte su mensaje, su palabra, por compartir. Orar por todos, a los que no conozco y lo conozco. Amén. Muy bien, muchas gracias, Amador. Vamos a terminar. Gracias por la atención de los hermanos.